Siguiendo con el diagnóstico de laboratorio, hoy hablaremos de los bacilos gram negativos curvos y en espiral y de las espiroquetas. Empezaremos con el diagnóstico de laboratorio de Campylobacter y Arcobacter. El tipo de muestra va a depender del tipo de infección que sospechemos que tiene el paciente. Si la infección es a nivel del tracto gastrointestinal, pues la muestra DS será la de elección. También se pueden utilizar hisopados rectales y en el caso de que se sospeche de bacteremia o septicemia, pues utilizaremos la muestra de sangre, es decir, los frascos de hemocultivo. En este caso, en las muestras de heces y en los hisopados rectales, se recomienda que se tomen por lo menos 2 muestras. A pesar de que una sola muestra fecal puede determinar la mayoría de los patógenos entéricos, se recomiendan 2 muestras para que haya una mayor sensibilidad al momento de aislar estos microorganismos. Además, se recomienda de que la muestra se procese dentro de las primeras 2 horas después de la toma de la muestra. Es decir, si esto no va a ocurrir así o si el paciente lleva la muestra a otro sitio y luego es referida a otro laboratorio, en ese caso la muestra debe ser cambiada a un medio de transporte. Generalmente los medios de transporte afectados pueden ser agua pectonada alcalina, con cistina y tioglicolato. Hay un medio de Stuart modificado que también permite el aislamiento de Campylobacter y Arcobacter, y el medio que utilizamos principalmente en el laboratorio, que es Karen Blair, que es el medio de transporte ideal para las muestras fecales, ya que en ella se puede aislar y conservar la mayoría de los patógenos entéricos. En el caso de que la muestra no vaya a ser procesada o es necesario procesarla al día siguiente, pues podemos utilizar un medio de transporte como el CampiTio, donde se hace como un pequeño enriquecimiento y se refrigera a 4 grados centígrados hasta ser procesado. En el caso de las muestras de sangre, aquí en este caso vamos a utilizar los frascos de hemocultivo. Y en estas muestras se recomienda principalmente para los aislamientos de Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni y Campylobacter uxellensis, que han sido las especies que se han aislado de sangre. Entonces, en este caso, si no se tienen la manera de detectarlo por tener un método cuantitativo o un método automatizado, entonces en este caso se recomiendan hacer repiques a ciegas, y se debe hacer de los frascos que se observen con signos de positividad, hacerle frotis a estos frascos, o sea, exámenes directos coloreados con GRAN, para observar la morfología característica de estas especies, que sabemos que son bacilos gram negativos curvos, es algo que nos va a llamar la atención, y que se recomienda que el periodo de incubación sea por lo menos de 2 semanas. Recuerden que estos microorganismos sí tienen una posibilidad de crecimiento, pero algunos el crecimiento es un poco más lento y que tenemos que darles ciertas condiciones. Recuerden que algunas especies de Campylobacter crecen mejor a 42 grados centígrados que a 37 grados. Entonces aquí la incubación debe ser por lo menos prolongada hasta 2 semanas. Recuerden que para el aislamiento de los enteropatógenos utilizamos el coprocultivo y que este tiene un set de placas específicas para el aislamiento de estos microorganismos. Entonces, recordemos de la unidad pasada que el coprocultivo contenía TCBS para el aislamiento de vibrio, un agar sangre ampicilina o data que podríamos utilizar para el aislamiento de hormonas, Salmonella Shigella agar y XLD para el aislamiento de Salmonella Shigella, McConkey sorbitol para el aislamiento de Escherichia coli enterohemorrágica o productora de toxina Shiga, McConkey KOH para Yersinia enterolocolítica. Y en este caso, si queremos aislar alguno de estos bacilos gram negativos curvos, como por ejemplo Campylobacter y Arcobacter, debemos incluir una placa de un agar selectivo específico para ellos,
que vamos a incubar a 42 grados centígrados por 48 horas en microorofilia. Eso es lo que se hace regularmente. Ahora vamos a ver cuáles son estos medios selectivos que podemos utilizar en el laboratorio para aislar estos microorganismos y cuál, en mi opinión personal, es el que deberíamos utilizar porque nos permite aislar la mayoría de los patógenos. Entonces aquí tenemos estos 4 medios. Tenemos el medio de Skid-Row, que su versión modificada tiene como base agar columbia, con 7% de sangre de caballo lisada, y tiene 3 antibióticos que son vancomicina, trimestoprim y polimicina B. Tenemos el Campylobacter, que es el medio de cultivo más utilizado para el aislamiento de Campylobacter, tiene como base agar brucela y el 10% de sangre de carnero, y también tiene antibióticos, trimestoprim, polimicina B y vancomicina, que los tiene en el mismo agar Skid-Row, pero además tiene también cefalotina y anfotericina B. Tenemos una versión modificada de este Campylobacter, que es el Campy-CBA, que tiene la misma base agar brucela, pero ahora no tiene 10% de sangre de carnero, sino 5%, y cambiamos aquí los antibióticos y utilizamos vancomicina y anfotericina B, pero cambiamos la cefalotina por cefoperazona. También está el agar CCDA, que es un agar modificado con desoxicolato, carbón y cefoperazona. Este agar es el único que es libre de sangre. Entonces, ahora viene mi opinión personal. Como pudimos ver, el Campylobacter tiene muchos antibióticos que inhiben a la mayoría de los microorganismos que no vayan a ser Campylobacter, pero tiene un problema, que por ejemplo Campylobacter jejuni y Campylobacter coli nos crecen muy bien, y nos crecen muy bien a las temperaturas de 42 grados centígrados, pero hay otras especies, por ejemplo, Campylobacter fetus, él es susceptible a cefalotina. Entonces, si utilizamos Campylobacter, sabemos que ahí no vamos a aislar ese microorganismo, en tal caso de que estemos utilizando, por ejemplo, un hemocultivo. Entonces, en este caso, yo, en mi opinión personal, utilizaría el Campy-CBA, y además les doy otro dato. Como ustedes saben bien, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli y Campylobacter ursuliensis, y la mayoría de las especies de Campylobacter crecen bien a 42 grados centígrados, esa es su temperatura ideal, pero también pueden crecer a 37. En el caso de las especies de Arcobacter, tenemos un problema. Si queremos aislarlas de una muestra fecal, debemos dar condiciones de 37 grados, ya que ellas no crecen en 42 y crecen mejor en el Campy-CBA que en los demás medios. Entonces, mi opinión es que deberíamos utilizar un Campy-CBA para incubarlo a 37 grados en microorofilia por 48 horas y otro Campy-CBA que deberíamos colocarlo en las mismas condiciones pero a 42 grados centígrados. De esa manera nos permite aislar tanto las especies de Campylobacter como las especies de Arcobacter. Ahora recuerden que también tenemos un medio de enriquecimiento que es el Campy-Tio, y aquí lo que nos va a permitir es concentrar las especies patógenas que estamos buscando y eliminar la microbiota. Recuerden que eso es lo que hace el enriquecimiento: potenciar el crecimiento del patógeno que estamos buscando e inhibir la microbiota. Entonces, luego de este es un enriquecimiento en frío. Ustedes, como pueden ver, eso lo vamos a colocar en la nevera a 4 grados centígrados en aerobiosis por 24 horas. Luego hacemos un repique o un subcultivo de lo que tengamos en este caldo en los diferentes medios que vamos a utilizar para nuestra elección. Podemos utilizar, aquí lo recomendado sería otra vez un Campy-CBA en las dos condiciones de temperatura, en microorofilia 48 horas. Ahora, con las muestras de sangre, como yo les había comentado al principio,
vimos que principalmente estos frascos debemos incubarlos hasta 2 semanas, obviamente en aerobiosis a 37 grados centígrados. En este caso, aunque observemos signos de positividad, lo ideal es hacer un examen directo coloreado con Gram para ver la morfología de estos microorganismos. Entonces, en este caso, recuerden que dependiendo de lo que veamos, nosotros podemos incluir medios selectivos aquí, es decir, aquí podríamos incluir un Skid-Row, un CCDA, un Campivap o un Capi-CBA, en el caso de que veamos esta estructura que está aquí señalada con la flecha negra, que es los bacilos gram negativos curvos, que nos hace pensar en estos microorganismos. Entonces, en este caso, de todas maneras, si no se realiza el examen directo coloreado con Gram y se hacen repiques a ciegas, recordemos que las placas de los hemocultivos debemos incubarlas por lo menos a una atmósfera de microaerofilia. Si vamos a utilizar agar sangre y gelosa chocolate, que es donde nos van a crecer estos microorganismos, la temperatura es 37 grados porque no estamos sospechando de ninguno de estos patógenos, y deberíamos dejarla por lo menos 72 horas. Esto sería lo ideal. Recuerden que todas estas especies, a las que crecen a 42, crecen a 37, solamente que lo hacen un poco más lento. Entonces, luego de que tengamos estas colonias en agar sangre y gelosa chocolate y le hagamos el froteo y observemos estos microorganismos, aquí podríamos estar confirmando que se trata de alguna especie de Campylobacter o Arcobacter. Aquí tenemos un esquema diagnóstico de lo que debemos seguir para el diagnóstico de Campylobacter y Arcobacter. Entonces, por ejemplo, las colonias van a depender también del tipo de media que estamos usando, pero en líneas generales las colonias de Campylobacter son grises, son planas, tienen bordes irregulares y que se expanden por todo el agar. A veces dicen que puede tener como una especie de aspecto a huevo frito. También se observan húmedas, en algunos casos las colonias pueden ser redondas o convexas, y colonias de tipo brillantes, pero que se expanden en el agar. Esa es una de las características principales que deben conocer. No se observa hemólisis en agar sangre. Entonces, las colonias tanto de Campylobacter como Arcobacter las podemos resumir como colonias grises, translúcidas con bordes irregulares. Recuerden que todo esto que observemos, bien sea de una muestra fecal porque utilizamos estos medios de cultivo selectivo o porque estamos viendo de un hemocultivo un agar sangre con estas características, recuerden que siempre debemos hacer la coloración de Gram. En este caso, si el Gram viene de un medio selectivo de coprocultivo, el Gram debemos hacerlo con una ligera modificación, es decir, no vamos a usar safranina, sino que usamos fucina básica como colorante de contraste, porque estos microorganismos no se tiñen bien con la safranina. Entonces, se tiñen mejor con la fucina básica y de esa manera vamos a observar bien su morfología. Recuerden que la morfología que estamos buscando en este caso son bacilos gram negativos curvos. El observar estos bacilos gram negativos curvos, por eso es que en un examen, o sea, en las heces, si se les hace un examen microscópico directo coloreado con Gram modificado, buscando específicamente estos microorganismos, este examen, este directo tiene una alta sensibilidad, porque sabemos que estas especies tienen una morfología característica, que es el ser curva. No va a ser un bacilo gram negativo normal, que son rectos, sino que son bacilos curvos. Entonces, esto lo podríamos apreciar en un directo de las heces. Entonces, volvemos otra vez. Si estamos ahora de la colonia y vemos esta característica, las primeras pruebas que debemos hacer es la oxidación. Esta oxidación la vamos a hacer por el método de Cova, es decir, colocamos el papel de filtro, luego con un aplicador de madera tomamos la colonia, colocamos la colonia en el papel de filtro y agregamos el reactivo para ver si
presenta o no presenta la enzima que nos va a terminar esta prueba positiva. Entonces, de estar positiva también podemos hacer otra prueba, la motilidad. Recordemos que la motilidad, estos microorganismos son muy mótiles y tienen una motilidad en forma de dardo que la podemos observar bien al microscopio. Luego que vemos esta oxidasa positiva, podemos hacer diferentes pruebas. Una de ellas es la catalasa. Esta prueba es muy importante porque nos permite diferenciar. La mayoría de las especies de Campylobacter son catalasa positivas, pero hay unas especies de Campylobacter que son anaerobias estrictas. Entonces estas especies no van a tener la enzima catalasa, que son Campylobacter concisus, curvus y rectus. En algunas literaturas ustedes pueden conseguir que Campylobacter upsaliensis es catalasa negativa, pero revisado y en la mayoría de los casos no es negativa, sino que es débilmente positiva. Entonces, en este caso vamos a tomar a Campylobacter upsaliensis como catalasa positiva y dejamos solamente a los Campylobacter anaeróbicos como catalasa negativa. Entonces, luego de esta catalasa positiva, nosotros tenemos diferentes pruebas que podemos hacer, como la hidrólisis del hipurato, del indoxilacetato, reducción de nitrato, crecimiento a diferentes temperaturas. Recuerden que estas pruebas son muy importantes, sobre todo si vienen de un hemocultivo. Nosotros debemos verificar que estos microorganismos crezcan a otras temperaturas, como por ejemplo 25, 37 y 42, crecimiento en 1% de glicina, producción de sulfuro de hidrógeno en el TCI, susceptibilidad a diferentes antibióticos como cefalotina y ácido analítico. Recuerden que las especies que son susceptibles a cefalotina no me van a crecer nunca en el Campibar y por eso yo les recomendé el CBA. Entonces aquí tenemos un diagrama de cómo ustedes pueden llegar a identificar las especies más comunes de estos dos géneros, Campylobacter y Arcobacter. Por ejemplo, tenemos que si son catalasa positiva deberíamos hacer la prueba del hipurato. Hipurato positivo, eso le pertenece principalmente a Campylobacter jejuni. De darnos negativo, deberíamos probar el crecimiento a 25, que es positivo para las especies fetus de Campylobacter y las especies de Arcobacter. En el caso de ser negativo, probamos con la susceptibilidad como para ácido analítico, que si es resistente estaríamos en presencia de Campylobacter ladi, pero si es sensible probamos la susceptibilidad de cefalotina. Sensible sería Upsaliensis y resistente coli. En el caso, recuerden que Campylobacter fetus y las especies de Arcobacter también tienen otra característica, que ellas no me van a crecer a 42 grados centígrados, sino que principalmente me crecen a 37. En el caso de Campylobacter, en el caso de las especies de Arcobacter, que tenemos Bussleri y Cryptophyllus, Bussleri no crece a 42, pero puede crecer a 40, y Cryptophyllus tiene como característica que podría crecer en McConkey. Es algo que, Arcobacter Bussleri podría crecer en McConkey, mientras que Arcobacter Cryptophyllus no crece. Y esa característica también la podríamos observar en el momento del aislamiento. Hay otras pruebas que también podríamos utilizar, como la producción de ureasa. En algunos casos también se utiliza cuando se quiere diferenciar Campylobacter también de algunas especies de Helicobacter, que pueden también, recuerden que hay especies de Helicobacter que también pueden causar infección a nivel del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, una de las pruebas importantes para diferenciar, a veces diferenciar Arcobacter, las especies de Arcobacter es bastante difícil, porque ellos tienen características muy similares. Pero por ejemplo,
crecimiento en 1% de glicina podría ayudar, ya que generalmente Cryptococcus crecimiento es variable, mientras que en Arcobacter bushleri el crecimiento es siempre positivo. De todas maneras, me parece que el crecimiento en McConkey es la mejor que pueden encontrar. Bueno, y aquí están las pruebas. Como les traje una tabla para que ustedes puedan ver cuáles son las pruebas más comunes que se utilizan. Y como pueden ver, estas son las especies más importantes. Ahí mismo lo dice en el primer enunciado, especies que se aíslan con mayor frecuencia o que tienen importancia clínica. Como ven, las especies de Arcobacter están relegadas a un segundo plano, y esto también puede tener que ver es que principalmente en los laboratorios, cuando se investiga Campylobacter, no se investiga Arcobacter en las muestras fecales, porque generalmente el Campylobacter, que es el más utilizado, se incuba principalmente una sola placa a 42 grados centígrados por 48 horas en microfilia, y sabemos muy bien que si es a 42 grados centígrados, la mayor posibilidad de aislamiento estaría en Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, más no en las demás especies, ni en el género Arcobacter. Seguimos con otros bacilos curvos. Tenemos al género Helicobacter, que como sabemos, la especie más importante de este género es Helicobacter pylori. Con respecto al tipo de muestra, recordemos que las muestras de heces y sangre nos pueden ayudar al diagnóstico de las especies enterohepáticas de Helicobacter, que son Helicobacter sinaedi y Helicobacter pheneliana. En el caso de las muestras de heces y de sangre, si se van a aislar estas especies enterohepáticas, vamos a seguir los mismos lineamientos que acabamos de ver para Campylobacter y Arcobacter. Generalmente estas no se investigan de rutina, sino que si se investiga Campylobacter en una muestra de heces, podemos tener un aislamiento también de Helicobacter, ya que requieren las mismas características para su crecimiento. Además de la muestra de heces, nosotros podemos también realizar el antígeno fecal para determinar Helicobacter pylori. Recordemos que esta muestra debe venir refrigerada, si no se va a analizar inmediatamente. Y que de la sangre también podemos extraer el sero para las pruebas serológicas de Helicobacter pylori, es decir, la determinación de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Recordemos que para determinar Helicobacter pylori nosotros tenemos métodos invasivos y métodos no invasivos. Es decir, hay métodos que consideramos invasivos, es los que se realizan por endoscopia, es decir, el método invasivo, hablamos de la histología, podemos hablar del cultivo, porque recordemos que la muestra ideal para el diagnóstico de Helicobacter pylori es la biopsia la biopsia gástrica. Aquí podemos hacer pruebas moleculares, microscopía, y podemos hacer la prueba de la ureasa directamente del tejido. Y los métodos no invasivos son estas: la detección del antígeno de Helicobacter pylori en una muestra de heces, el test del aliento, que es un test para determinar la urea, y la serología, que es otro método importante. Básicamente es más utilizado en el laboratorio para el diagnóstico, ya que sabemos que la biopsia gástrica obtener esta muestra tiene que ser a través de un proceso invasivo, es decir, a través de la endoscopia. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar el antígeno fecal de Helicobacter pylori? Es importante que ustedes tengan presente que como es un método no invasivo y es un método altamente sensible, lo podemos utilizar en pacientes que no tengan sangrado, es decir, que no requieran una endoscopia, en pacientes menores a 55 años
y también lo podemos utilizar para ver eficacia del tratamiento. Entonces es una prueba bastante sensible. Ahora, les vuelvo a recalcar que la muestra diagnóstica de verdad para el Helicobacter pylori debería ser una biopsia obtenida por endoscopia del antro y del cuerpo del estómago. Esa es la verdadera muestra que, al darnos positiva para cultivo, podemos decir completamente que el paciente tiene una infección por este microorganismo Helicobacter pylori. Ahora bien, generalmente se puede utilizar, ¿dónde lo voy a guardar? Solución salina fisiológica estéril, hasta 2 horas es lo recomendable. Se pueden hacer medios de cultivos caseros, como por ejemplo tienen este extracto de levadura, 5% de cedro caballo estéril, el suplemento de Dent, con infusión cerebro-corazón, que también sirve de medio de transporte. Su medio de transporte Stuart o el caldo Gluceda al 10% de glicerol también funciona. Generalmente una cosa importante es, para que sepan, el suplemento de Dent contiene diferentes antibióticos como vancomicina, trimetoprim, sextulodina y anfotericina B. Recuerden que esta muestra nos va a ayudar a evitar también, este suplemento nos ayuda a evitar la contaminación. Se recomienda que se puede almacenar a 4 grados centígrados las primeras 24 horas si no se va a hacer la siembra del cultivo, y hasta menos 70 grados hasta su procesamiento, es decir, podemos hacer una supercongelación de la muestra. Y lo que yo les dije, hay algo muy importante, que de esta muestra podemos hacer unas pruebas rápidas, como lo que es el test de la urea, que generalmente cuando nos da positivo nos confirma la presencia del Helicobacter pylori, exámenes histológicos y pruebas moleculares para determinar este microorganismo. Entonces, ya sabemos que la biopsia gástrica es la muestra por excelencia para el diagnóstico del Helicobacter pylori. Aquí me voy a enfocar principalmente en este diagnóstico, ya que para el aislamiento de las otras especies enterohepáticas, en este caso podemos utilizar los mismos medios y los mismos lineamientos que usamos para Campylobacter y Helicobacter. Entonces, tenemos esta muestra, que es una muestra de tejido. Toda muestra de tejido que nos llegue al laboratorio, independientemente que sea esta muestra del cuerpo y del antro del estómago, deben realizarse un homogenizado. Este homogenizado puede hacerse por diferentes técnicas, como menciona ahí: trituración, corte con bisturí, mortero o con el estomacher. La idea es que de esta manera se nos concentre más la cantidad de la muestra, y también se nos facilite el sembrado para la mayor capacidad de aislamiento de este microorganismo. Entonces nosotros podemos utilizar, como ustedes ven aquí, medios no selectivos, como por ejemplo un agar sangre, o podemos utilizar medios más selectivos como un agar Columbia con el suplemento de Dent, que son los antibióticos anteriormente mencionados. Adicional a este tejido, uno le puede hacer un examen directo, como lo pueden ver aquí, y observar en este directo. El gram sería coloreado, preferiblemente de la manera como coloreamos para Campylobacter, con fucsina en vez de safranina, y observar los bacilos gram negativos. Aquí lo importante es el tiempo de incubación. Recuerden que debería ser mínimo 10 días para poder dar cultivos negativos, y que las placas deben ser observadas diariamente por este transcurso del tiempo. Puede ser que ya entre 72, 96 a 5 días ya podamos observar el crecimiento de las colonias características de este microorganismo. Las colonias principalmente pueden ser grises, translúcidas, son beta hemolíticas en el caso del Helicobacter pylori,
pero las especies de Helicobacter en general pueden tener diferentes formas de colonias, hasta en algunos casos son colonias que tienen como una especie de swarming de las otras especies gástricas de Helicobacter como Helicobacter pylori. Entonces, lo ideal es que todo aislamiento que venga, por ejemplo, de una biopsia gástrica o de heces o de sangre, en el caso de las enterohepáticas, siempre vamos a hacer la coloración de Gram. Luego vamos a hacer siempre oxidasa, catalasa y motilidad. En este caso debemos verificar esa motilidad en forma de sacacorcho, aunque a veces en los subcultivos pueden observarse no mótiles. Entonces la catalasa puede ser variable, en algunas especies de Helicobacter dan catalasa negativa, pero estas especies que nos interesa aquí, lo que es pylori, Sinaedi y Fenneliae, ellas sí son catalasa positiva. Entonces, la prueba importante que nos ayuda a diferenciar el Helicobacter pylori de todas las demás es la urea. Generalmente, de una muestra de biopsia gástrica con urea positiva estaríamos prácticamente confirmando la presencia de Helicobacter pylori en ella, pero aquí tienen diferentes pruebas. Como pueden ver, las pruebas son básicamente las mismas que se montan para Campylobacter y Arcobacter, donde aquí la urea va a ser fundamental para determinar el Helicobacter pylori. Aquí tenemos esta tabla con el Helicobacter pylori y cómo dan sus pruebas. Como pueden ver, ella es catalasa, urea positiva, nitrato negativo, hidrólisis del indoxilacetato negativo, fosfatasa alcalina positiva, gamma-glutamil transpeptidasa positiva, no crece a 42, no crece en el 1% de glicina, es resistente a ácido analítico y sensible a cefalotina. Mientras que Sinaedi y Fenneliae son ureasa negativa, y una prueba que ayuda a diferenciar entre ellos son los nitratos, positivos para Sinaedi y negativos para Fenneliae, y también las hidrólisis de indoxilacetato y la fosfatasa alcalina, que son positivas para la especie Fenneliae. Ahora, entrando en el mundo de las espiroquetas, vamos a hablar de el primer género importante, que sería en este caso Leptospira. El tipo de muestra va a depender en el tiempo que tengamos de la enfermedad. Por ejemplo, en los primeros 10 días del inicio de los síntomas, las muestras ideales son sangre, líquido cefalorraquídeo y dializado peritoneal, que ahí es donde vamos a encontrar las espiroquetas replicándose. Luego de la segunda semana, hasta 30 días después del inicio de los síntomas, observaremos cómo estas espiroquetas son eliminadas en la orina. En este caso, la orina sería la muestra de elección. Y también después de los 10 días, las muestras de tejidos, principalmente hígado y riñón, junto con la muestra de orina, serían las muestras que deberíamos tomar. Entonces, en el caso de las primeras, es decir, si estamos dentro de la primera semana, las muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo y dializado peritoneal lo podemos inocular directamente en los medios de cultivo. En este caso vamos a utilizar medios de cultivo especiales como el medio de cultivo de Fletcher o el medio de cultivo de Ellinghausen, McCullon, Johnson, Harris, que lo vamos a resumir como EMJH. En este caso, como pueden ver, se agregan 1 o 2 gotas, aproximadamente 50 microlitros, en estos medios de cultivo, y que también se pueden colocar en tubos con heparina y procesarse en el laboratorio lo más pronto posible. En el caso de la orina, siempre es recomendable procesarla lo más pronto posible, debido a que las leptospiras, recuerden que estos microorganismos no sobreviven a condiciones adversas, entonces el pH ácido de la orina es dañino para ellas y las puede destruir. Para este caso, si no se procesa inmediatamente, podemos agregar un neutralizador de pH como lo que es el bicarbonato de sodio. Se recomienda hacer una centrifugación a 3600 revoluciones por minuto por 30 minutos. Se descarta el sobrenadante y el sedimento es lo que vamos a agregar en un buffer fosfato salino para luego
sembrarlo en el medio de Fletcher o en el medio EMJH, en los cuales se agrega directamente de la muestra aproximadamente 2 gotas de la orina sin diluir, o sea, de este sedimento, y también se puede hacer una dilución 1 en 10 de la orina, y también se agregan 1 o 2 gotas de ella y se procesan estos 2 tubos. En el caso de los tejidos, recuerden que siempre debemos hacer un homogenizado, independientemente de la prueba, de la técnica que usemos para ello, y se hacen diluciones 1 en 1, 1 en 10 y 1 en 100, y se inocula cada una en los medios de cultivo como se hace en la orina, o sea, 2 gotas en cada medio por cada dilución. Consideraciones especiales. Esto se refiere dependiendo del análisis que vamos a hacer en el laboratorio, si es microscopía del campo oscuro, cultivo o PCR. Por ejemplo, si es el examen directo por microscopía de campo oscuro, que aquí lo que vamos a observar es la motilidad de las espiroquetas, que es lo que se recomienda es que, por ejemplo, si la muestra es sangre, líquido cefalorraquídeo o la orina, se recomienda que todas ellas deben ser centrifugadas para observar estas espiroquetas móviles, y esto se hace de centrifugar por 30 minutos a 3600 revoluciones por minuto, y en el caso de la sangre que tenga heparina es a 2100 revoluciones por minuto durante 15 minutos. En el caso de cultivo, lo que yo les había comentado, durante los primeros 10 días de los síntomas, las muestras de elección son sangre, líquido cefalorraquídeo y dializado peritoneal. Y después de la segunda semana, es decir, después de estos 10 días, es orina y los tejidos, bien sea hígado y riñón. En el caso de las muestras de PCR, esto es muy importante, las muestras de sangre que se vayan a utilizar para PCR, el anticoagulante a utilizar debe ser hecta o citrato. Si las muestras tienen como anticoagulante heparina, son contraproducentes, ya que dan resultados erróneos en las pruebas de biología molecular. Aquí tenemos el algoritmo de diagnóstico de la leptospirosis. Recuerden que lo ideal es que el transporte sea a temperatura ambiente de estas muestras y que se recomiendan procesarlas dentro de las primeras 24 horas. Ahora, el tipo de muestra que vamos a considerar, como lo hemos dicho, va a depender del tiempo que tenga de síntomas el paciente. 10 días de infección o 10 días de sintomatología, sangre, líquido cefalorraquídeo y dializado peritoneal es lo que vamos a utilizar principalmente. Los anticoagulantes, citrato, hecta o heparina. Sabemos que la heparina no sirve para pruebas de biología molecular, sí para realizar cultivo y microscopía de campo oscuro y cultivo, pero no para biología molecular. Luego de 2 semanas hasta 30 días de infección, sabemos que la orina, preferiblemente sin preservantes, y tejidos como hígado o riñón. En este caso, el procesamiento debería ser dentro de 1 hora. Recordemos las diferentes pruebas que podemos utilizar. Una de las principales es el examen directo por microscopía de campo oscuro, el cultivo, la serología, que es el método diagnóstico, y las pruebas de biología molecular. Sabemos muy bien que el examen microscópico no solamente estaríamos solamente en la microscopía de campo oscuro, sino que también podemos hacer tinciones como Wharton-Starry, que son tinciones en plata, e inmunohistoquímica, ya que podemos detectar también este microorganismo. En algunos casos dicen que hay sondas de ADN para hacer técnicas también de hibridación específicas directamente de las muestras de los tejidos. Pero, por ejemplo, lo ideal es la microscopía de campo oscuro, donde aquí en esta muestra, en esta técnica, lo que vamos a observar es eso, la motilidad en forma de sacacorcho de las espiroquetas. Por eso es que si se va a hacer microscopía de campo oscuro, debe procesarse lo más rápido posible. En el caso del cultivo, ya vimos cómo deben sembrarse las diferentes muestras, pero aquí es importante que ustedes tengan presente que este es un método que no es sensible. Es un método muy laborioso que requiere mucho tiempo, requiere medios de cultivos especiales, como pueden ver Fletcher, MJH con
suero o albúmina. Esto también se le agrega para como una especie de suplemento. Y también se le puede agregar esta droga anticancerígena, que es el 5-fluoracilo, que puede prevenir la contaminación con otras bacterias, pero que no dañan a las leptospiras. Recuerden que para las orinas tenemos que hacer diluciones y que se recomienda que todos los cultivos, independientemente de las muestras, deben ser incubados a temperatura ambiente, a 30 grados centígrados, en oscuridad, aproximadamente unas 6 a 8 semanas, en aerobiosis, y que aquí lo que vamos a observar, como veremos en la próxima diapositiva, es un crecimiento debajo del medio en forma de un anillo. La serología, como les estoy diciendo, las pruebas de aglutinación microscópicas o MAT, es la prueba importante para el diagnóstico de leptospirosis. Básicamente esta es la prueba que se hace para el diagnóstico de esta infección por este microorganismo. Aquí generalmente se hacen pools, o sea, se usan pools de leptospiras vivas, células vivas, pool de antígenos bacterianos, y el resultado lo vamos a observar positivo con la microscopía de campo oscuro. Y que en estos pools van a haber serotipos de cada antígeno específico. Entonces los resultados positivos la vamos a ver por una presencia de aglutinación, pero en microscopía de campo oscuro. Y por esta razón es que, a pesar de que la prueba diagnóstica generalmente no la hacen en todos los laboratorios. Y aquí estas muestras se basan en que debemos ver un aumento de los títulos cada 2 o 4 semanas, de por lo menos 4 diluciones. En el caso de la biología molecular, como pueden ver, son pruebas que no están disponibles en laboratorios de rutina, son altamente sensibles, pero no existen test comerciales para determinarlo, sino que esto está, la detección a través de PCR se hace en laboratorios de investigación. Resumiendo un poquito, ya sabemos que las leptospiras pueden ser visualizadas del material clínico, bien sea por microscopía de campo oscuro, por inmunofluorescencia, en el caso de tinciones con inmunofluorescencia, y con el microscopio óptico después de diferentes tinciones como tinciones en plata o inmunohistoquímica. Ahora, con respecto a la microscopía de campo oscuro, quiero comentarles que ella carece de especificidad y es muy poco sensible, porque se necesitan esta cantidad, aproximadamente de 10 a la 4 leptospiras por ml, para observar una célula por cada campo de visión en la microscopía de campo oscuro. Recuerden que en este caso podemos tener una magnificación de aproximadamente 100x o 400x. Entonces, además de muestras de sangre, orina o líquido cefalorraquídeo, principalmente de sangre, lectros de fibrina o de proteínas también tienen movimientos brownianos que nos pueden confundir con la movilidad de las leptospiras, que es lo que vamos a estar observando en este caso. Entonces, ya sabemos que no es una prueba completamente fiable. Si logramos observar las espiroquetas, pues es básicamente diagnóstico, pero si no, hay muchas posibilidades de que nos dé negativo por la cantidad de leptospiras que tienen que estar por milímetro cúbico o por ml. Entonces, por otro lado, el cultivo tampoco es muy sensible. Primero porque es muy laborioso. Como vimos, se necesitan aproximadamente de 6 a 8 semanas
de una incubación en 30 grados centígrados en aerobiosis, en oscuridad, y que debe ser revisado cada semana y hacer subcultivos de estos medios para tratar de encontrar el aislamiento. Y sabemos que estos medios son medios a base de albúmida y ácidos oleicos para el aislamiento de estos microorganismos. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Luego que nosotros incubamos, bien sea el medio de Fletcher o el medio MJH, que también va a tener diferentes compuestos como albúmina bovina o suero de conejo, y este medicamento, el 5-fluoracilo, que ya sabemos que es para inhibir la microbiota. Luego de ahí nosotros tenemos que ir haciendo subcultivos cada semana, y estos subcultivos debemos observarlos semanalmente de igual manera, y observar que existe generalmente una banda discreta por unos milímetros debajo de la superficie del medio. Esta banda es la que se llama como anillo de Dinger. Se supone que en estas zonas donde están creciendo las espiroquetas. En este caso, nosotros luego de hacer estos subcultivos vamos a observar, bien sea por microscopía de campo oscuro, que sí estén presentes las espiroquetas, y de esta manera observamos la motilidad de la espiroqueta, y luego tenemos que confirmar la serovariedad. Recuerden que en este caso no hacemos nada con decir que estamos en presencia o no de Leptospira, sino que aquí debemos confirmar que estemos hablando de la especie patógena de Leptospira, no de la especie no de las especies saprófitas, como por ejemplo las de vida libre, que son Leptospira biflex. Y algo más importante es determinar la serovariedad. Recuerden que la serovariedad nos indica primero la distribución mundial según la enfermedad que puede causar en los seres humanos. Sabemos que la serovariedad icteromorragia es una de las más mortales, porque es la que causa la enfermedad de Weil, que sabemos que es una causa ictericia, hemorragia y meningitis aséptica, y que es altamente mortal, y que la tenemos a nivel mundial. Entonces, otra forma es que también generalmente las leptospiras saprófitas crecen a temperaturas más bajas, es decir, a 10 y a 5 grados. Entonces, colocarlas en estas temperaturas también ayudaría a descartar estas leptospiras. Luego de ahí, de que nosotros hagamos los subcultivos, confirmemos, debemos hacer pruebas que nos diferencien estas serovariedades, y esas pruebas las podemos realizar bien sea con biología molecular o con la prueba de aglutinación microscópica, que recordemos que esta tiene un pool de diferentes antígenos de todas las serovariedades, y la podemos identificar con el microscopio de campo oscuro. Entonces, concluimos que la mayoría de los casos de leptospirosis son diagnosticados por la serología, y entre ellas tenemos la prueba más importante, que es la prueba de aglutinación microscópica, o MAT, según sus siglas en inglés. Es muy importante recalcar que los anticuerpos son detectables en la sangre aproximadamente de 5 a 7 días después del inicio de los síntomas, es decir, que específicamente después de finalizar la primera semana o al inicio de la segunda. Entonces, esta prueba MAT sigue siendo la prueba definitiva serológica para la investigación de leptospirosis, y en ella tenemos que el suero del paciente va a ser incubado con antígenos vivos o muertos de las diferentes serovariedades de leptospiras. Luego de esta incubación, las mezclas suero-antígenos van a ser examinadas microscópicamente para observar
la aglutinación y vamos a determinar los títulos. O sea, es una prueba semi-cuantitativa donde vamos a tener un resultado con títulos, así como en el caso del BDRL que explicaremos más adelante. Entonces, esta prueba se hace con microscopía de campo oscuro y se recomienda que se utilice un rango amplio de antígenos que incluya la mayoría de las serovariedades que representan la mayoría de los serogrupos, y que en esto deben incluirse hasta las que no son comunes o que no se han detectado. El punto de corte en este caso es la dilución más alta, donde se observa el 50% de aglutinación, y como pueden ver ahí, se necesitan 2 muestras positivas para confirmar el diagnóstico con que sean mayor 4 títulos de diferencia, y que el intervalo entre muestra y muestra debe ser de 10 a 14 días. Es decir, supongamos que el paciente se le hace la prueba después de la segunda semana. Luego, después de esa, a la 4ª semana hay que volver a repetir la prueba, a ver si hay un aumento de 4 títulos o más del primer resultado. A veces la interpretación de esta prueba puede ser complicada debido a las altas reacciones cruzadas que pueden ocurrir entre los serogrupos, sobre todo en las muestras que están en la fase aguda. Entonces, un diagnóstico presuntivo puede ser realizado por un título si se asocia a la fase febril de la enfermedad, y la magnitud de dicho título va a depender del nivel de exposición que tiene esta población o el paciente y de la seroprevalencia, es decir, también va a determinarlo el serogrupo. Entonces tenemos también, hay algo muy importante, que hay estos antígenos formalizados con formalina, es decir, que ya son antígenos muertos, que se han utilizado también en estas pruebas para evitar las dificultades que están asociadas con los antígenos vivos. Aunque en este caso a veces con estos antígenos muertos hay como más reacciones cruzadas y los títulos se aprecian un poco menores, entonces hay menos capacidad de detección. Entonces aquí ustedes pueden ver en la imagen cómo tenemos las pruebas de la reacción microscópica de aglutinación o MAT. Entonces vemos, la primera es la lámina de control, luego vemos en la B, que es una cruz, tenemos que la lámina tiene un 25% de aglutinación y ahí observamos que son zonas como copos de algodón. Luego en la C tenemos un 50% de aglutinación, en la D tenemos un 75% de aglutinación y en la E un 100% de aglutinación, lo mismo que en la F. La G es una lámina con lisis y la H es una lámina negativa. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo cómo el control es negativo y cómo se van observando. Entonces, por ejemplo, a partir de la C podemos decir que la prueba está positiva porque vemos un 50% de aglutinación. Sabemos que ese es el punto de corte. Si hacemos las diferentes diluciones, en la lámina, como se observa en la imagen C, es que vamos a hacer el punto de corte de la dilución. Seguimos con otro género importante, que es el género Borrelia, donde aquí encontramos la fiebre recurrente y la enfermedad de Lyme. Es importante que tengan en cuenta que los líquidos estériles no deben ser transportados con aditivos y que las biopsias deben ser colocadas en solución salina estéril o en un medio de cultivo para su transporte y que deben ser enviados al laboratorio dentro de 2 a 4 horas para su procesamiento. Entre los tipos de muestras, como vemos, tenemos sangre y suero, líquido cefalorraquídeo,
líquido sinovial y biopsia de piel, preferiblemente del eritema migrans o de acrodermatitis en el caso de la enfermedad de Lyme. En el caso de la sangre y suero, sabemos muy bien que la sangre completa es la muestra diagnóstico para la fiebre recurrente, es la muestra de elección, y que generalmente en los periodos febriles las espiroquetas van a estar en la sangre y pueden ser observadas por la microscopía de campo oscuro o por una preparación al fresco, o en un frotis de sangre periférica, bien sea coloreado con Uri Gienza. Generalmente en estos picos febriles vamos a observar la espiroquetemia, que puede llegar a 10 a las 6 a 10 a las 8 células por ml. Entonces, mientras más procesos febriles ocurran, por eso se llama fiebre recurrente, es una fiebre que va y viene, la cantidad de espiroquetas va disminuyendo en la sangre. Entonces, generalmente con los primeros episodios es que se pueden detectar la mayor posibilidad de la visualización de estos microorganismos. Esto es en el caso de la fiebre recurrente. En el caso de la enfermedad de Lyme no podemos hacer este examen para microscopía de campo oscuro, ya que la cantidad de espiroquetas en la sangre es muy baja, aproximadamente de 0.1 espiroquetas por ml en la sangre completa. Entonces, en este caso, en la enfermedad de Lyme vamos a utilizar no sangre, sino que vamos a utilizar el suero y plasma para cultivo y también para la inmunoserología, que es el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Prueba serológica. En el caso del líquido cefalorraquídeo, esto lo vamos a utilizar para el diagnóstico de neuroborreliosis, y que podemos utilizar también un índice que es los anticuerpos del líquido cefalorraquídeo y suero para hacer un cálculo de ellos y determinar si estamos en presencia de la neuroborreliosis. Podemos hacer cultivo y podemos hacer biología molecular. En el caso del líquido sinovial y la biopsia sinovial, esto también es para la enfermedad de Lyme, cultivo y pruebas moleculares cuando se sospecha de artritis, y la biopsia de piel principalmente de las zonas del eritema migrans, de las zonas que están en el borde exterior, y de acrodermatitis, porque se cree que las espiroquetas van a permanecer en piel por mucho tiempo. Y se recomienda tomar una muestra de 4 milímetros dentro de la piel y enviarla también en solución salina fisiológica estéril o en un medio de cultivo como es el BSK, también conocido como Barbour, Stoner y Kelly, que puede tener o no rifampicina, pero previamente debemos hacer una limpieza de la zona. Bueno, aquí tenemos un diagrama diagnóstico para tanto la fiebre recurrente como para la enfermedad de Lyme. Tenemos el tipo de muestra para la fiebre recurrente, ya saben que es sangre periférica durante los episodios febriles, y que aquí vamos a observarlos a través de microscopía para su diagnóstico, bien sea microscopía de campo oscuro para observar la motilidad, como también podemos hacer montajes al fresco con solución salina fisiológica, o en coloraciones como un frotis de sangre periférica, bien sea con Uri o Gienza. En el caso de la enfermedad de Lyme, sabemos que tenemos diferentes tipos de muestras dependiendo en qué etapa de la enfermedad nos encontremos. Biopsias de piel cuando hay la presencia de eritema migrans, que es la parte inicial, líquido cefalorraquídeo cuando sospechamos de neuroborreliosis, líquido sinovial, biopsia sinovial y biopsias también de tejido, dependiendo ya cuando estamos en la fase de artritis. Y que en este caso el tipo de muestra, como les he dicho, va a depender de la enfermedad, pero el diagnóstico principalmente se va a hacer por serología. Este tipo de muestra es si queremos hacer biología molecular o cultivo, que casi no se hace de rutina. Entonces, en la primera etapa de la enfermedad, que es la que llamamos la fase localizada, es decir, días hasta semanas
Después de la mordedura de la garrapata, aquí tenemos que observamos el sistema migratorio y hacemos biopsia de piel. Esa es nuestra muestra de elección. Cuando tenemos ya la fase diseminada, es decir, de semanas a meses después de esta mordedura, tenemos el múltiple eritema y linfocitema, donde podemos hacer biopsia de piel. En el caso de la carditis de Lyme y de la neuroborreliosis de Lyme, hacemos biopsia endomiocardíaca, y en el caso de la neuroborreliosis, el líquido cefalorraquídeo. Luego en la etapa tardía o la persistente, que es ya un estadio crónico, es decir, meses hasta años después de la mordedura, tenemos cuando se presenta la artritis. Aquí podemos utilizar líquido sinovial, las biopsias de piel. En el caso de la acrodermatitis tenemos también biopsias de piel, y en la neuroborreliosis tiene líquido cefalorraquídeo. Esto en el caso de la detección directa de los diferentes tipos de muestras. Sabemos que el diagnóstico, ya vimos que es examen directo, microscopía o detección de ácido nucleico. En el diagnóstico, la microscopía es solamente para la fiebre recurrente. El cultivo lo podemos hacer para la enfermedad de Lyme, y la serología es exclusiva para la enfermedad de Lyme. Quiero que les quede claro que el diagnóstico de la fiebre recurrente es a través de microscopía, mientras que el diagnóstico de la enfermedad de Lyme es a través de serología. Aquí tenemos el diagrama diagnóstico para la enfermedad de Lyme. Como pueden ver, el examen directo, preferiblemente la microscopía, debemos tomarlas en la fase febril. Siempre las muestras debemos tomarlas con el paciente teniendo la fiebre, porque ahí es donde tenemos la mayor concentración de borrelia por ml de sangre, y que ya vimos que podemos observarla tanto al fresco, en solución salina, campo oscuro para ver la motilidad de las espiroquetas, coloraciones de Giemsa. En el caso de podemos hacer preparaciones de extendidos normales y de gota gruesa, y también coloraciones de tejido como Warthin Starry. Quiero recalcar una cosa, que el no observar las espiroquetas y haya una fuerte sospecha de fiebre recurrente, esto no descarta la enfermedad, sino que aquí en este caso es donde se debería considerar realizar el cultivo. En el caso de la PCR, se hacen técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, son las principales, y podemos hablar que tiene una sensibilidad muy alta de detectar de 10 a 20 borrelias por prueba, y que ha sido demostrado tanto en la borreliosis de Lyme como en otros. Por ejemplo, las muestras de tejido tienen mayor sensibilidad que los líquidos estériles, a excepción del líquido sinovial, que tiene una alta sensibilidad, aproximadamente de un 86%. Ya sabemos que para la fiebre recurrente la serología no está estandarizada y no se recomienda porque no hay resultados reproducibles. Por otro lado, para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme, la serología es la prueba de elección. Pero para eso tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, para Borrelia burgdorferi, este microorganismo tiene más de 30 proteínas inmunogénicas, como por ejemplo las proteínas de la superficie externa, que van desde la A hasta la F, como por ejemplo OSPA, OSPB, etcétera, proteínas de unión a tejidos, y los componentes de los flagelos como FLA-A, FLA-B, entre otros. Ocurre otra cosa, que no todas las cepas producen los mismos antígenos o la misma cantidad de ellos, es decir, estas mismas proteínas o estas mismas componentes inmunogénicos. Entonces esto también puede variar en zonas geográficas. Recuerden que la enfermedad de Lyme
es causada por principalmente Borrelia burgdorferi, pero si ustedes investigan, hay en sentido lato una cantidad de otras borrelias que también pueden ser consideradas que causan la enfermedad de Lyme dependiendo del sitio geográfico. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo del vector, esto va a cambiar un poco. Entonces, lo ideal es que los antígenos que se utilizan contengan la mayoría de los componentes inmunogénicos que puedan detectar a estas bacterias. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la respuesta a la inmunoglobulina M en la infección temprana va a estar dirigida principalmente a la proteína de superficie externa o SPC, al componente de los flagelos FLA-A y FLA-B y a una proteína de unión a tejido que sería la proteína de unión a fibronectina de BK32. Aparte de esto, es muy importante que ustedes sepan que para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme se necesita un proceso que se llama verificación en 2 pasos. Eso quiere decir que primero vamos a hacer una prueba que generalmente puede ser un ELISA, una inmunofluorescencia, un ensayo inmunenzimático de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, y que dependiendo cómo nos den esos resultados vamos a confirmarlo con inmunoblotting, que puede ser Western blot. Y esto se debe a que todos deben ser evaluados de esta manera para verificar, por ejemplo, un resultado positivo debemos confirmarlo siempre con Western blot para descartar posiblemente reacciones cruzadas con otras espiroquetas. Entonces, cuando está negativo, generalmente no se deben realizar, repetir el test, a menos de que se quiera confirmar porque todavía no sea el periodo exacto después de la producción de los ciclos. Pero siempre se debe verificar un ensayo positivo con una técnica de inmunoglobulina. Eso lo recomiendan casi todos eso. Eso ayuda a aumentar el valor predictivo que realizar solamente un test, como por ejemplo hacer inmunoblotting de primera, que sería como el más específico, es contraproducente, ya que es preferible evaluar con una técnica como ELISA y luego verificar con inmunofluorescencia. Además de esto, esto permite, o sea, estos estudios así de serología, recuerden que yo les hablé que había un index entre líquido cefalorraquídeo y suero y la cantidad de anticuerpos que se producen en ellos. Entonces, la producción de anticuerpos intrafecales se puede verificar también con serología y sacar un índice que nos permite determinar, por ejemplo, si da mayor o igual a 2, estaríamos posiblemente en un caso de confirmación de neuroborreliosis, pero para que eso ocurra, la muestra de líquido cefalorraquídeo y la muestra de suero deben ser tomadas en el mismo día, preferiblemente en el mismo momento. Entonces, tenemos que siempre que vamos a diagnosticar la borreliosis deben realizarse con confirmación de 2 pruebas para poder decir que son positivos. Entonces, les recuerdo que los anticuerpos de tipo M aparecen entre 2 a 4 semanas después del eritema migratorio y los de IgG aparecen después, y que los títulos más elevados van a estar de 4 a 6 meses después de la enfermedad. Entonces siempre se pide verificar estas pruebas, lo que yo les estaba diciendo, porque pueden dar reacciones cruzadas con otras bacterias, como por ejemplo treponema, espiroquetas orales, otras especies de borrelia. En algunos casos siempre las muestras inmunológicas o las enfermedades autoinmunes
como las artritis reumatoide, el lupus eritematoso u otras enfermedades infecciosas como mononucleosis, pueden dar falsos positivos. Entonces, tener una prueba positiva por ELISA o inmunofluorescencia no descarta que después nos pueda dar negativa por el Western blot. Entonces, siempre se debe hacer esta confirmación. Esta es una manera de verificar que lo que estamos aislando sea cierto. Por ejemplo, por eso es que aquí dice, en la diapositiva tenemos una prueba de ELISA o positiva, vamos a confirmar con Western blot, positivo lo reportamos. Si está negativo, el primer paso lo reportamos. Si está negativo el Western blot, ahí tenemos varias opciones. Por ejemplo, si la enfermedad es de duración corta y hay sospecha clínica, se pueden hacer estas pruebas nuevamente en unos meses. En el caso de que se utilice líquido cefalorraquídeo para detectar neuroborreliosis y hay una posibilidad de tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, deberían utilizarse las dos muestras, tanto suero como líquido cefalorraquídeo del mismo día, calcular el índice y determinar si es mayor o igual a 2, estamos en presencia de neuroborreliosis. A pesar de que las borrelias pueden ser cultivadas en medios artificiales, tanto para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme como para el diagnóstico de la fiebre recurrente, el cultivo es muy lento, consume mucho tiempo, tiene baja sensibilidad, especialmente en los líquidos estériles de la borreliosis de Lyme, es muy costoso y es propenso a la malinterpretación. Entonces, en vista de estas razones, no se hacen de rutina, sino que se hace con fines de investigación. De todas maneras, como ustedes pueden ver, ellas pueden crecer en unos medios especiales que están realizados para ellas, como el medio de Kelly modificado, que son, por ejemplo, el BSK2, BSKH y NMKP, que soportan el crecimiento de las borrelias. Entonces, es importante que en este caso estos medios, cuando se abre un nuevo lote, verificar si en ellos va a haber crecimiento, inoculando una cepa de referencia de un inóculo de menos de 10 células. Entonces, otra de las desventajas es que estos medios hay que incubarlos en microaerofilia en un tiempo de 6 a 12 semanas en una temperatura de 30 grados, es decir, que la generación de crecimiento de Borrelia burgdorferi, por ejemplo, es de 7 a 20 horas. Entonces, por esta razón es que estos microorganismos crecen de forma tan lenta. Generalmente los cultivos positivos que vengan de las biopsias del eritema migrans o de biopsias sinoviales o líquidos estériles como por ejemplo sangre o líquido cefalorraquídeo pueden tardar aproximadamente 4 días como mínimo en dar positivo, pero la mayoría tardan muchas semanas de incubación, y que los cultivos negativos deben ser monitoreados siempre por microscopía de campo oscura por lo menos a 6 semanas. En este caso se hacen subcultivos a ciegas, es decir, 0.1 ml del medio de cultivo se va replicando semanalmente para potenciar el crecimiento de estos microorganismos, y que los cultivos que se ven positivos los vamos a observar bien sea por microscopía de campo oscuro o por inmunofluorescencia para ver si estamos en presencia de estos microorganismos. En el caso de que sí, la identificación se hace por pruebas moleculares. Por último, vamos a hablar del diagnóstico de treponema y braquifila. Recordemos que de treponema lo que más nos interesa es el diagnóstico serológico para determinar sífilis, y en el caso de braquifila sí podemos utilizar el cultivo para el aislamiento de estas espiroquetas que causan la espiroquetosis intestinal.
Recordemos los tipos de muestra. Por ejemplo, para sífilis tenemos un amplio rango de muestras y todo esto va a depender de lo que queramos aislar y de la etapa de la enfermedad en que estemos. Recordemos que tenemos una fase primaria o localizada, tenemos una fase secundaria o diseminada, un periodo de latencia, y luego tenemos una fase terciaria que es caracterizada principalmente por la neurosífilis. Entonces, exudados de elección, aspirados de nódulos linfáticos, biopsias de tejido, esto lo vamos a observar principalmente en la fase primaria. Sangre, plasma o suero principalmente para la serología, líquido cefalorraquídeo en neurosífilis, placenta o cordón y líquido amniótico cuando se sospeche de sífilis congénita. ¿Qué pasa con treponema pallidum? Recuerden que él no podemos hacer cultivo, entonces aquí el diagnóstico es principalmente o por examen directo, bien sea por las técnicas con los anticuerpos, antitreponema pallidum que podemos hacer en las preparaciones de los exudados de lesión o los tejidos con inmunofluorescencia. Tenemos también PCR en la mayoría de los casos y la serología, que es la prueba diagnóstica. Entonces, como vemos, detección directa de las treponemas, de las muestras clínicas o reactividad de los test serológicos, y que esto va a depender de 3 factores, como se los he dicho siempre. Va a depender de la etapa de la enfermedad, de cómo es tu presentación clínica y qué muestra vamos a obtener, y de esta manera es la prueba que vamos a realizar. En el caso de braquispira, recuerden que aquí las principales muestras pueden ser heces, hisopados rectales y biopsias de tejido del colon o recto principalmente. Bueno, recapitulemos. En el caso de los exudados de tejido, tenemos las úlceras genitales. En este caso tienen que ser de la zona genital, no se recomiendan las úlceras ni orales ni anales. Recuerden que en el caso de la boca es porque ahí tenemos la presencia de posiblemente treponemas que pueden ser asociados a la microbiota oral como treponema dentícola. Entonces muestras orales no nos sirven, tienen que ser de las úlceras genitales. Para la microscopía de campo oscuro deben ser de las muestras que se van a utilizar para ver esta microscopía, que recuerden que podemos usar muchas. Las primeras recolectadas deben ser para microscopía de campo oscuro. No deben tener células rojas, otros microorganismos o restos de tejido. Recuerden que esto nos impide lo que vamos a observar en esta microscopía, que es la motilidad de las espiroquetas. Se debe limpiar la zona con una gasa estéril y solución salina fisiológica hasta que aparezca un líquido ceroso, que es lo que vamos a colocar en la muestra. Se deben realizar dentro de los primeros 20 minutos o hasta un máximo de 24 horas, porque lo que vamos a ver es la motilidad. Después de ese tiempo, las espiroquetas dejan de ser viables y no vamos a poderlas observar en el microscopio de campo oscuro. Para la prueba de anticuerpos fluorescentes directos contra el treponema pallidum, hacemos lo mismo y se debe dejar secar a temperatura ambiente por 15 minutos. Se puede conservar en algunos casos en nevera, es decir, a 4 grados centígrados hasta 2 semanas, o en congelación a menos 20 grados centígrados hasta el momento del análisis. En el caso para PCR se recolecta con un hisopo de dracrón o algodón y se coloca en un medio de transporte específico para ácidos nucleicos, que en este está aquí un criotubo, y se almacenan a menos 70 grados centígrados. Para las biopsias, aspirados, la placenta del control o el cordón, aquí vamos a hacer diferentes tinciones, como tinción en plata, inmunohistoquímica, o también la prueba de detección directa de anticuerpos, detección directa con anticuerpos fluorescentes contra treponema pallidum. También se puede hacer PCR. Se recomienda que estos tejidos sean fijados con formalina y que en el caso del cordón el fragmento debe tener un tamaño aproximado de 2 a 4 centímetros de la zona distal de la placenta. Estos van a estar a temperatura ambiente y excepto las pruebas que se van a hacer con biología molecular, que deben ser en supercongelación. En el caso de suero, plasma y la sangre completa se utiliza para PCR
y el suero y plasma la vamos a utilizar para la serología. Recuerde que el plasma solamente se puede usar en regina plasmática rápida o en el TROS, mientras que en el BDRL y el USR vamos a utilizar el suero. Aquí podemos hacer pruebas tanto no treponémicas, que son las inespecíficas, y treponémicas, que son las específicas contra los anticuerpos para treponema pálido. Se pueden refrigerar a 4 grados dentro de las primeras 4 horas y se congelan hasta un máximo de 5 días a menos 20 grados. El líquido cefalorraquídeo solamente se deben tomar esta muestra cuando se sospeche de neurosífilis. Se pueden realizar PCR y BDRL. Aquí el BDRL es muy importante porque se puede hacer una relación entre el líquido cefalorraquídeo y suero, y que de igual manera estas muestras se conservan a temperatura ambiente o se almacenan dependiendo hasta el momento. En el caso de braquispira, cuando se va a utilizar muestras de heces o hisopados rectales, ellas pueden ser enviadas tanto en envases estériles para las muestras de heces, como también ser depositadas en un medio de transporte, principalmente el medio de Stuart, y deben ser procesadas dentro de las primeras 24 horas. Las biopsias de tejido y colon o recto se procesan de la misma forma que con los otros treponemas, y se puede realizar también la observación de las espiroquetas por microscopía de campo oscuro. Recordemos que podemos hacer diferentes pruebas de exámenes directos si queremos diagnosticar treponema pallidum de varias muestras dependiendo de la etapa de la enfermedad. Ya sabemos que suero y plasma es para serología, pero por ejemplo podemos utilizar microscopía de campo oscuro, la detección utilizando los anticuerpos fluorescentes contra treponema pallidum, y también PCR, y eso va a depender de la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, exudados de lesión, aspirados de nódulos linfáticos, va a ser en la fase localizada o primaria. En la fase secundaria podemos hacer la mayoría de las muestras. En la neurosífilis, principalmente biopsia de tejido, de cerebro y líquido cefalorraquídeo. En la sífilis terciaria, biopsias de tejido, bien sea hueso, tejido cardíaco, entre otros. Y cuando se sospecha de sífilis fetal o congénita, aquí podemos utilizar varios tipos de muestras, incluyendo el líquido amniótico y la placenta o cordón. Ya sabemos que en el examen directo, además de las pruebas de biología molecular, tenemos la observación microscópica de las espiroquetas. El campo oscuro lo podemos utilizar tanto para treponema pálido como para braquispira, y aquí principalmente nos interesa, en el caso de la sífilis, son los exudados de lesión, es decir, muestras que se tomen de los chancros que se observan en los genitales. En el caso de braquispira podemos utilizarlas en las muestras de heces frescas. También podemos observar en tejidos, bien sea en coloraciones con plata o en inmunohistoquímica, como por ejemplo peroxidasa con avidina biotina. Y en braquispira, las biopsias de tejido podemos observar en tinciones con hematoxilina y eosina, en colon o recto, esa falsa borde de cepillo donde estas espiroquetas se colocan encima de las células. Las muestras de heces o tejidos deben ser procesadas y sembradas en medios como infusión cerebro-corazón o agarzoya triticasa, y estos están suplementados siempre con sangre bovina al 10% y antibióticos como espectinomicina y polimicina B. Se incuban en anaerobiosis de 37 grados centígrados, aproximadamente de 7 a 14 días si es agarzoya triticasa, y hasta 21 días en Brenhard Infusion, que es agar cerebro-corazón.
Recuerden que las muestras de heces siempre van a venir altamente contaminadas con microbiota y por eso es que debemos utilizar antibióticos para hacer los medios un poco más selectivos, y que las biopsias debemos hacer un homogenizado primeramente para tratar de concentrar la mayor cantidad de microorganismos y hacer más sensible el aislamiento. A pesar de eso, luego de ese tiempo de incubación vamos a observar colonias muy pequeñas que pueden ser grises claras o débilmente beta-hemolíticas en el caso de Brachyphylla albornis, y que se observan después de 21 días de incubación si es de el agar infusión cerebro-corazón, mientras que si es en agarzona soya triticasa, tenemos que a partir después de 5 a 14 días observamos colonias muy discretas, puntiformes, con un ligero crecimiento. Recuerden que aquí podemos utilizar pruebas especiales como la alfa-galactosidasa y purato yindol para la identificación, o sistemas multiprueba como el API-Sync. Resumiendo nuevamente, recordemos que esta serología es específica para treponema pallidum, es decir, para sífilis, pero esto no descarta que las otras treponematosis endémicas, como por ejemplo el vegel, el pian y el karate, pueden dar positivas a estas pruebas. ¿Okay? Recordemos que dos de ellas también son subespecies de treponema pallidum, y a pesar de todo, treponema carateum también tiene muchas similitudes a nivel serológico con estas especies, y generalmente todas estas pruebas dan positivas, y que además de tener estas pruebas positivas, recuerden que la epidemiología ayuda mucho al diagnóstico. Sabemos que la sífilis es una enfermedad que cursa con 3, podría decir 4 etapas si contamos el periodo de latencia, y que las otras enfermedades, por ejemplo el karate, está limitado exclusivamente a la piel, y la forma de contacto generalmente es contacto directo de persona a persona, que no tiene que ver contacto sexual. Entonces, esa forma de contacto y los pacientes que se ven más afectados, en algunos casos más niños que adultos, en otros rango amplio, nos ayuda a diferenciar. Dicho esto, ya sabemos que la serología nos ayuda al diagnóstico de la sífilis, que es la que principalmente estamos estudiando en este tema. Sabemos que tenemos unas pruebas inespecíficas, que son las pruebas no treponémicas, y tenemos unas pruebas específicas para treponema pallidum, que son las llamadas pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas vamos a detectar inmunoglobulinas de los lípidos que se liberan después de ese daño tisular, es decir, los que ocurren en la fase temprana. Recuerden que el contacto de las espiroquetas a través del contacto sexual principalmente, y estas espiroquetas lo que van a hacer es que van a entrar por la piel y destruir el tejido. Ellos primero están en una zona localizada y causan una reacción inmunológica y una inflamación de los ganglios linfáticos locales y destrucción de este tejido subsecuente al entrar y salir de esta zona. Entonces, esa reacción inmunológica, que es también la formación y esa destrucción en la zona de la piel, que es la formación del chancro sifilítico, y la liberación de esos lípidos al componente celular, crea estos anticuerpos, que son los anticuerpos reagina, y van a ser contra estos lípidos. Entonces, aquí en este caso los antígenos van a ser las cardiolipinas, que se obtienen principalmente de los corazones de las vacas, y que estas pruebas vamos a tener que van a ser negativas luego de la sífilis tardía. Entonces, sabemos que los anticuerpos se empiezan a elevar después de la aparición del chancro. A veces desaparece el chancro. Recuerden que el chancro aparece en una media de 21 días. Luego de eso pueden comenzar a aumentar los títulos de estos anticuerpos
no inespecíficos, llegando a su punto máximo en la sífilis secundaria si no hay tratamiento antes de esto, y que luego cuando ya pasamos estos periodos de latencia, que puede ser un periodo de hasta 10 años, estos títulos disminuyen, porque sabemos que son anticuerpos que se dan con la fase aguda, por así decirlo, de la enfermedad. Sí. A pesar de que suenan como si tuvieran muchas desventajas, estos anticuerpos tienen una ventaja significativa con su contraparte, que son las pruebas treponémicas. Y es que con estos anticuerpos podemos medir eficacia del tratamiento. Es decir, luego de que al paciente se le da el antimicrobiano, podemos hacer nuevamente alguna prueba, como por ejemplo BDRL, y ver la disminución de los títulos. Esta disminución de los títulos nos ha confirmado de que el paciente se está curando. Por otro lado, las pruebas treponémicas sabemos que son específicas, es decir, son pruebas que van a utilizar antígenos específicos de la bacteria Treponema pálido, y que estos anticuerpos que se generan luego de que lo hacen, generalmente se elevan primero que los anticuerpos no treponémicos, y que luego de que den positivos van a dar positivos toda la vida. Son anticuerpos específicos. Estas son pruebas confirmatorias, es decir, de entrada no te van a hacer un FTA o una microhemoaglutinación para treponema pálido, sino que solamente después de haber tenido una prueba treponémica positiva, sea el BDRL, sea RPR o cualquiera de las pruebas que se estén usando en su laboratorio, luego de tener una prueba reactiva, es que se va a hacer una prueba treponémica, de la manera de confirmar. Entonces, las pruebas treponémicas sí nos ayudan, a diferencia de las no treponémicas, para el diagnóstico de la sífilis tardía. Un paciente que no se dio cuenta nunca que tuvo un chancro, ni que tuvo el rash, pensaba que era otra cosa, de la sífilis secundaria. Pasaron mucho tiempo y ahora estamos en la etapa terciaria. Él tiene ahora diferentes problemas, por ejemplo, tiene alguna afección cardíaca en la válvula aórtica, y en ese aspecto hacer una prueba treponémica podría confirmar sífilis, que en algún momento la tuvo y ahora está teniendo la secuela, mientras que las no treponémicas no me funcionan en sífilis tardía. Bueno, aquí pueden ver, tenemos las pruebas no treponémicas. Aquí tenemos BDRL, USR, RPR y TROS. Como vemos, todas estas pruebas son de floculación, que generalmente BDRL y USR se observan en el microscopio, mientras que las últimas dos se observan en unas plaquitas de aglutinación, porque utilizan reactivos con colores. RPR usa carbón, es decir, que se ve de color negro, y el TROS usa rojo de toluidina, es decir, que la reacción se ve roja. Podemos observarla macroscópicamente. La ventaja del BDRL siempre ha sido que además de suero se puede utilizar líquido cefalorraquídeo. Como pueden ver, estas pruebas son sumamente rápidas, tienen un tiempo de 15 minutos para dar resultados, son bastante sensibles en sífilis secundaria, más no tan sensibles en sífilis primaria, y todo eso se debe a el inicio que están empezando a aparecer los anticuerpos, y son bastante específicas. Se recomienda que cuando se utilicen en los laboratorios es utilizar un solo tipo de prueba, ya que a veces puede variar los títulos de 2 a 4 diluciones dependiendo de la técnica que se esté usando, si se está usando una técnica que usa microscopio o si se está usando una técnica que usa floculación macroscópica.
Otra cosa muy importante de las pruebas no treponémicas es el efecto Prosona. A veces los pacientes que tienen ya la fase secundaria tienen muy altas las concentraciones de anticuerpos, entonces a veces el reactivo que se le está agregando no es suficiente la cantidad de partículas para que estos anticuerpos aglutinen. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer por lo menos hasta la dilución número 16 para evitar este efecto Prosona, que ocurre aproximadamente en 1 o 2 de los pacientes con sífilis secundaria, pero es importante que se tenga en cuenta. Recuerden que esta es la primera prueba que vamos a utilizar para diagnosticar sífilis. Siempre hacemos un anticuerpo no treponémico y luego confirmamos con una prueba treponémica para confirmar si de verdad es sífilis o no, ya que sabemos que pueden haber falsos positivos, como por ejemplo con diferentes enfermedades infecciosas como malaria, brucelosis, mononucleosis, hepatitis, neumonías virales, tuberculosis, el chancroide, entre otras. También enfermedades autoinmunes, infecciones por HIV, el uso de drogas endovenosas, lepra, también todas estas otras condiciones pueden dar reactivo las pruebas no treponémicas. Por eso es que se deben confirmar siempre con una prueba treponémica. Además de eso, generalmente la sífilis primaria, como hemos visto, en un 30% de los casos pueden dar resultados de no reactivo, y eso tiene que ver porque los anticuerpos están empezando a aparecer y tienen su pico máximo en la sífilis secundaria. Otra cosa es que, por ejemplo, los títulos en sífilis secundaria son mayores a 1 en 4, pero se han visto títulos mucho más superiores. Recuerden que dependiendo de la etapa de enfermedad van a tener estos títulos. Entonces, generalmente en la fase primaria, cuando dan BDRL negativo, pero hay una alta sospecha de sífilis, porque, por ejemplo, la persona ha referido o el médico ha revisado al paciente y ha observado esta úlcera en los genitales, en ese caso lo que se recomienda más es las muestras de los exudados de las lesiones y hacer microscopía de campo oscuro o los anticuerpos fluorescentes o biología molecular para determinarlo, ya que un BDRL negativo con alta sospecha de sífilis, es decir, con signos y síntomas clínicos de la fase primaria, no lo descarta. Recuerden que estas pruebas también las podemos utilizar para medir la respuesta al tratamiento en pacientes con sífilis cuando se ha, por ejemplo, ya se da el tratamiento y ya hay resolución de todos los síntomas. Generalmente hay un cambio en las diluciones, por ejemplo, 2 o 4 veces al título que se ha presentado, como se pudieron haber tenido títulos de 1 en 16 y luego ahora están en 1 en 4. Quiere decir que hubo 0 conversión y hay disminución de los títulos. Es decir, que ya no hay tanta frecuencia de estos microorganismos y el paciente se está curando. ¿Cuándo se recomienda hacer este monitoreo? Después de la terapia y que se repita aproximadamente de 6 a 12 meses en el caso de que se tenga sífilis temprana, es decir, que se haya diagnosticado en las etapas de primaria o en la etapa secundaria. Las pruebas treponémicas sabemos que son específicas para Treponema pallidus, son anticuerpos que se generan contra este microorganismo. Tenemos diferentes pruebas, como las que pueden ver aquí en los cuadros. Tenemos el que era el gol estándar, que es la prueba con anticuerpos absorbidos fluorescentes frente a Treponema pallidum, que ahora no se considera de esa manera.
debido a lo costoso que es procesarlo, que incluye microscopios de inmunofluorescencia, lo subjetivo que es la lectura. Recuerden que en este caso se hace lectura por reactividad, o sea, lo que observa el analizador, que puede ir de 1 a 4 cruces, y que a veces pueden ocurrir reacciones cruzadas, por ejemplo, falsos positivos con anticuerpos contra ADN, como por ejemplo en el lupus. Entonces ya por estas razones que esta prueba, a pesar de ser muy específica, tiene estas desventajas, pues ya no se recomienda como el gold estándar, sino que ahora, por ejemplo, la prueba de aglutinación de partículas de treponema pálido es mucho más sensible y más específica en todas las etapas de la sífilis, y incluyendo las otras que hay en el mercado, como por ejemplo los ELISA. La ventaja de las pruebas treponémicas es que ella permite detectar tanto IgG o IgM, es decir, que las pruebas pueden dar positivas antes de que den positivas las pruebas treponémicas. Y así como es su mayor valor, también es su mayor desventaja, porque no podemos diferenciar entre enfermedad aguda, es decir, la que está cursando en el momento, con enfermedad pasada. Entonces, a veces podemos tener pacientes con pruebas treponémicas positivas, pero pruebas no treponémicas negativas. Y en este caso puede ocurrir varias razones. Una es que estemos en sífilis temprana, es decir, estamos en la fase localizada. Otra es que tenemos sífilis latente tardía, es decir, un periodo de latencia muy amplio y estén dando positiva esta prueba. Otra es que tenemos sífilis pasada que ya fue tratada, es decir, un paciente que ya se curó va a seguir dando positivo para toda su vida las pruebas treponémicas. Y por último, un falso positivo. Recordemos que estas pruebas también pueden dar, a pesar de que son muy específicas, enfermedades autoinmunes pueden ayudar a dar falsos, reacciones cruzadas, y dar falsos positivos a estas pruebas. Las pruebas como los inmunoensayos, como por ejemplo la hemaglutinación y la microaglutinación, son también muy específicos y muy sensibles. Y también depende esa sensibilidad del volumen y la dilución del serum, o sea, del suero usada, el formato del ensayo. Por ejemplo, los ensayos de captura y los ensayos competitivos son mucho más sensibles que los ensayos de sándwich, y que también permite detectar IgG e IgM. Estas pruebas son también muy sensibles, un 88, un 90% en la sífilis primaria. Y hasta un 100% en la sífilis secundaria y en las demás etapas de la sífilis. Entonces, en conclusión, podemos decir que para el diagnóstico de sífilis debemos hacer una prueba no treponémica, BDRL. Luego de esto, si está reactivo, hacer una prueba treponémica para confirmar cualquiera de las pruebas que podemos utilizar. De esta darnos positiva, deberíamos darle tratamiento al paciente y luego volver a repetir la prueba no treponémica, es decir, repetir el BDRL, bien sea luego del tratamiento, al finalizar el tratamiento, para ver la disminución de los títulos, y de ahí de 6 meses a 1 año. Bueno, espero que hayan aprendido mucho acerca de estos bacilos gram negativos curvos y bacilos en espiral y las espiroquetas. Me parece un tema muy interesante.
ya que tenemos diferentes enfermedades, como por ejemplo leptospirosis, tenemos fiebre recurrente, enfermedad de Lyme, sífilis, las infecciones por Campylobacter, gastritis por Helicobacter pylori, son bacterias que tienen su propia epidemiología, donde aquí, como vieron, el diagnóstico ya no es tan rutinario como lo veníamos haciendo con los focos, bacilos gram positivo y bacilos gram negativo. En muchas de estas bacterias juegan un papel muy importante la epidemiología y conocer la historia clínica del paciente para poder determinar qué prueba le pueden recomendar que se haga. Ya vimos que el BDRL no es tan importante en el caso de que un paciente tenga esté presentando la lesión genital, sino que en este caso es preferible que se haga un estudio de lesión para determinar las espiroquetas directamente. En el caso de la fiebre recurrente, sabemos que serología no les va a funcionar porque no tiene importancia en este caso, no da una validación de la enfermedad, sino que aquí una muestra de sangre completa nos permite identificar las espiroquetas en sangre, sobre todo cuando el paciente presente fiebre. Ahora, si vamos a diagnosticar la enfermedad de Lyme, sabemos muy bien que tenemos que hacer serología y que al igual que en sífilis, que hacemos dos pruebas, es decir, que una prueba no treponémica en sífilis la confirmamos con una prueba treponémica, en la enfermedad de Lyme también debemos verificar. Hacemos unas pruebas enzimáticas primero para determinar estos anticuerpos contra Borrelia burgdorferi y luego confirmamos con Western blot la presencia de estos anticuerpos. Una manera de confirmar y de evitar reacciones cruzadas. Lo mismo hacemos con leptospira. Sabemos que dependiendo de la etapa de la enfermedad podemos tomar un sinfín de muestras. Podemos usar hasta orina después de la segunda semana, ya que las espiroquetas son eliminadas por vía urinaria hasta 30 días después del inicio de los síntomas, pero que la manera de detectar la enfermedad es a través de serología con la prueba de aglutinación microscópica que se hace en microscopía de campo oscuro. Por último, tenemos Campylobacter, Arcobacter y Helicobacter, que tienen sus diferentes tipos de muestras. Si estamos hablando de gastroenteritis, hacemos muestras de heces. Si hablamos de bacteremia, muestras de sangre. Y para Helicobacter pylori, que sabemos que la muestra ideal es biopsia de tejidos, la muestra diagnóstica, pero que tenemos otras pruebas no invasivas como el antígeno fecal de Helicobacter pylori, que es bastante sensible, que nos permite utilizar esta prueba para diagnosticar la infección y también para observar mejoría de tratamiento. En estos casos las bacterias sí las podemos aislar en medios de cultivo sintéticos, como hemos venido haciendo, o sea, en placas de Petri, como se hace en un laboratorio, y que cada uno tiene sus condiciones específicas. Podemos utilizar medios no selectivos y medios selectivos con varios antibióticos dependiendo del tipo de muestras, que son las muestras de S, y que les damos las condiciones que ella requiera, generalmente Campylobacter a 42 grados y Arcobacter y Helicobacter a 37. Son microorganismos microaerofílicos, es decir, que tienen una atmósfera de 5 a 10% de CO2, y que todo crecimiento, que no me crezca en McConkey, como siempre se los hemos dicho, además, a pesar de que son bacilos gram negativos, curvos, la mayoría no nos van a crecer en McConkey, debemos hacer un flotis coloreado con gram y luego las siguientes pruebas. Espero que les haya gustado mucho esta clase sobre el diagnóstico y nos vemos en el último tema.